inscrito en su ADN el hecho de la libertad religiosa, porque es un país que nace para proteger la libertad religiosa. Es genial, es absolutamente genial. Entonces, en lugar de encontrarte con un papa protestón, con un papa que la gente está deseando que se marche, lo que te encuentras es con un papa cuyos conceptos son muy fáciles de abrazar y con un papa que no tiene miedo a enfrentarse o a encontrarse con nadie. O sea, que la cultura del encuentro él la hace verdaderamente real, actual. Por ejemplo, en la Casa Blanca, si analizamos las personas a las que el presidente Obama invitó, no sé si lo saben, es tremendo. Invitó a... bueno, prefiero no entrar en detalles, pero para que lo leáis es interesante, ¿no? O sea, que quiso retar la figura del Papa, ¿no? Y el Papa está allí y se da cuenta de eso y le da igual, y sonríe y dice lo que quiere decir, y da abrazos y da bendiciones y se marcha de allí, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la comunicación en Twitter, el Papa Benedicto tenía una riqueza intelectual y teológica en las cosas que decía, las formulaciones que hacía, desde mi punto de vista, que daba mucho que pensar. O sea, que eran mensajes que decía, wow, son 140 caracteres, pero esto me da para muchos ratos de oración, me da para pensarlo muy a fondo y es muy interesante, ¿no? Era un pensamiento, además, estéticamente bonito desde el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco tiene un estilo muy distinto y tiene un estilo que no creo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, que lo que estoy haciendo es describir lo que a mí me parece que uno y otro aportan. Y el Papa Francisco tiene la virtud de estar hablándote a la cabeza y al corazón simultáneamente. Y eso es muy complicado. O sea, yo, como creativo publicitario, es muy difícil hablar a la cabeza y al corazón, acertar en lo que se está diciendo y además acertar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y bueno, pues creo que es un milagro, ¿no? O sea que he hablado primero del viaje a Estados Unidos, segundo del perfil un poco comunicativo del Papa. Y tercero, ahora voy a contar un poco la historia de cómo nosotros llegamos a la Santa Sede. Veníamos de una agencia de comunicación o de publicidad que trabajaba mucho con músicos, ¿no? Y con estrellas de cine. O sea, nuestro primer cliente fue Nicole Kidman en el año 2001. Y luego ya a partir de ahí empezamos a trabajar con Alejandro Sanz, con David Bisbal, con Madonna y con un montón de artistas. De ahí pasamos a las marcas de consumo y nuestro enfoque era una comunicación muy orientada a crear comunidades de personas. O sea que en torno a Madonna hubiera una comunidad grande de personas que son fans del artista y que están deseando recibir contenidos de Madonna, etc., ¿no? Y en eso pues nos fue bastante bien, conseguimos en España 19 números 1 en venta de discos. Empezamos luego a trabajar con marcas de consumo con ese enfoque y en el año 2009 yo estaba un día en casa tranquilamente mirando el Facebook y envidiando a mis amigos que tienen una vida increíble en Facebook, donde siempre están con unas chicas estupendas, ¿no? y haciendo unos planes que me dan mucha envidia. Es el fenómeno de la depresión de Facebook, que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando ves la vida de los demás dices, pues yo quiero esa vida, ¿no? Pero en realidad es que lo que hacemos es una representación de nuestra vida, ¿no? Y me llegó un mensaje de un amigo mío en el que me enviaba una carta que el Papa Benedicto había escrito a los católicos como consecuencia de una pequeña crisis de comunicación que vivió la Iglesia por el caso Lefebvre. En 2009 el Papa decide levantar la excomunión a 4 obispos de la Sociedad de San Pío X y se crea un gran alboroto en los medios de comunicación porque se descubre que hay una entrevista de uno de esos obispos en la que habla del Holocausto en términos un poquito despectivos, ¿no? Y el Papa, ante la reacción que tiene la gente dentro de la Iglesia a esa decisión, no se entendió muy bien. Una de las cosas que dice es que si la Iglesia hubiera estado mejor preparada en Internet, podría haber detectado ese contenido, ese vídeo que el Papa no conocía y podría haber, por tanto, evitado una crisis de comunicación interna como la que ocurrió. Entonces, yo leí eso con bastante compasión por el pobre Papa y nada, entonces nos ocurrió una idea que fue vamos a escribir a la Santa Sede y a decirles que quizá nosotros podíamos ayudar.
experiencia trabajando con artistas, con marcas de consumo muy grandes en todo el mundo. Habíamos trabajado a nivel global con varias compañías. Habíamos gestionado varias crisis de comunicación muy grandes de algunas marcas. Habíamos trabajado con algún gobierno también, ayudándoles con crisis de comunicación. Y en fin, que veíamos que teníamos el aval de esa experiencia para poder ayudarles, ¿no? En fin, era un mensaje así como de confianza en uno mismo, ¿no? Es decir, yo podría hacerlo, cuando en realidad no nadie está capacitado para hacer un buen trabajo para la Iglesia. Y el mensaje se envió al padre Federico Lombardi, que es el portavoz de la Santa Sede, al que no conocíamos, no teníamos ningún contacto con nadie en el Vaticano. Enviamos una carta física, porque no teníamos ni el correo de Lombardi ni nada de nada. Y nada, y la enviamos. Decíamos también que los socios de la agencia somos creyentes. Si bien es verdad que luego en el equipo, que son 45 personas, en una agencia creativa, de publicidad, pues hay de todos. O sea, hay personas que no creen ni en la luz eléctrica, ¿no? O sea, lo saben muy bien. Pero los socios sí, ¿no? Y bueno, entonces enviamos aquella carta, esperamos un tiempo razonable y vimos que no contestaban, lo cual nos pareció normal. Y a los 4 meses y medio recibimos una llamada del padre Federico Lombardi diciéndonos que nos pedía que fuésemos a Roma a impartir un seminario a la gente que trabaja en comunicación de la Santa Sede. Entonces, claro, cuando se hizo realidad, dijimos, bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar como locos, ¿no? Para poder hacer una enseñanza de cierto nivel, ¿no? En la Santa Sede. Y fuimos allí, estuvimos 3 días trabajando con ellos, con gente de la Secretaría de Estado, con gente de Radio Vaticana, de la sala de prensa. Eran en total unas 25 o 30 personas, más o menos, ¿no? Y fue una muy buena experiencia. El primer día les hablamos sobre cómo estaba cambiando el periodismo y la comunicación, y por tanto la comunicación institucional, y ahí salió mucho lo que había hecho Obama en las elecciones americanas anteriores para llegar al votante a través de las redes sociales. El segundo día nos pidieron que lo dedicásemos a transmitir nuestra experiencia en gestión de crisis de comunicación, y también nos pidieron que llevásemos algún caso de nivel global. O sea, algún caso, no hecho por nosotros, sino algún caso que conociéramos bien, que pudiéramos documentar, para ver qué había hecho la marca para restaurar su imagen. Y abordamos el caso Toyota, que es un caso muy famoso de hace 4 o 5 años. Toyota tuvo que retirar 2 millones de coches en Estados Unidos, o mejor dicho, que revisar en los concesionarios 2 millones de coches porque tenía un defecto de dirección. Y fue una crisis tremenda de imagen que se recuperó, entre otras cosas porque el presidente de Toyota, que es un señor de 90 años, que prácticamente es samurái, pues se humilló y fue al Congreso americano a pedir perdón. Y el tercer día tenía un marco mucho más positivo. Se trataba de el punto de vista de un publicitario, de cómo comunicaría un publicitario en la Iglesia si tuviera que vender la Iglesia como producto, entre comillas, ¿no? Entonces fue un día muy positivo porque hablábamos de toda la belleza que tiene la fe, de toda la belleza que tiene la experiencia de pertenecer a una parroquia y de ir creciendo en tu vida a través de los sacramentos con la parroquia. Esa fue una presentación muy bonita. Y al final hicimos una tormenta de ideas, que es una metodología que se usa mucho en publicidad y que consiste en confiar en que cualquier persona que está en una sala abordando un problema es capaz de aportar soluciones, ¿no? Ya sea un seglar, obispo, un presbítero, lo que queráis, ¿no? Entonces se hizo esa metodología y de ahí salieron 10 proyectos. 10 proyectos concretos, a cada cual más interesante. Algunos se han llevado a cabo. Por ejemplo, se llevó a cabo el portal news.va, que es un portal donde está toda la información que se deriva del Vaticano, unificada en un solo punto. Ha salido también la posibilidad de adquirir direcciones de internet .catholic. Eso todavía no está en marcha, pero va a empezar en breve. De tal manera que cualquier institución de la Iglesia, ya sean escuelas, parroquias, pueda tener un identificador en internet que verifica que esa institución es católica. Entonces, en lugar de ir a, imaginaros, ¿no? Pues parroquiadesanisidro.com.ar, iríamos a parroquiadesanIsidro.catholic. Es un identificador de todo lo católico en internet. Luego se pensó también en hacer un manual del catolicismo para dummies, que es
¿Conocen la colección de dummies de, ¿cómo le llaman aquí en Argentina? Sí. Para tontos, ¿no? O sea, de catecismo para tontos. Se hizo un manual de catecismo para tontos. Y también se habló de la presencia del Papa en Twitter, pero no se atrevieron a concretar, ¿no?, en qué consistía el proyecto, porque nadie se imaginaba entonces que un Papa pudiera tener una cuenta en una red social, ¿no? Ese proyecto termina, nosotros regresamos a España otra vez y pensábamos que ya ahí la experiencia había terminado. Había sido increíble poder trabajar con la gente que maneja la imagen del Papa y la comunicación de la Iglesia. Y para sorpresa nuestra nos vuelven a llamar para desarrollar News.va. Desarrollamos News.va y al terminar ese proyecto, que duró casi un año, nos invitaron a presentar el proyecto al Papa Benedicto XVI. Y aprovechando que era el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal, el 28 de junio de 2011, el Papa iba a hacer el lanzamiento de News.va y nos pidieron alguna idea creativa para que tuviera cierto impacto mediático, ¿no? Entonces nos imaginamos rápidamente al Santo Padre lanzando un producto digital y pensábamos, si el Papa lanza el producto digital con un PC, no tan bonito como este que hay aquí, sino con un PC de estos, una torre de estas, con una pantalla grande y tal, va a parecer muy antiguo, porque claro, el Papa tiene 79 años y además le pones un PC delante grandote y va a quedar muy mal, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de que hiciera el Papa el lanzamiento con un iPad. Y al principio hubo sus reticencias, porque tú nunca ves al Papa con una Coca-Cola en la mano, ¿no? Claro. O sea, el Papa no se vincula con marcas de consumo. Y le dijimos, no hay ningún problema, vamos a personificar el iPad para que sea un iPad vaticano. O sea, nadie va a saber que es de Apple el producto. Entonces nada, le hicimos una carcasa al Papa con el sello suyo episcopal, muy bonito. Y luego seguimos profundizando en cómo hacer algo notorio y se nos ocurrió la posibilidad de que el Papa hiciera su primer tweet para anunciar el lanzamiento de este portal. Y nos dijeron, eso es imposible, eso no va a ocurrir, Twitter es una compañía privada, el Papa no va a usar un medio de comunicación restringido, solamente unas personas. En fin, había muchas razones para no hacerlo. Y además me consta que se intentó convencer a Benedicto XVI y Benedicto XVI fue remiso. No le apetecía hacer cosas que fueran extraordinariamente innovadoras, ¿no? Él veía que su misión y su pontificado estaba vinculado con la restauración de determinadas tradiciones papales, ¿no? Y que para tomar decisiones él necesitaba precursores. Entonces estuvimos dándole vueltas ya unos días antes de ir allí a Roma, pensando a ver cómo hacemos que el Papa decida tuitear, cómo lo conseguimos, porque queríamos lograrlo, o sea, era una cosa que nos hacía mucha ilusión, ¿no? Y un día, 2 o 3 días antes de ir a Roma, de viajar a Roma para estar con el Papa y enseñarle el iPad, y que hiciera el lanzamiento, un amigo mío sacerdote, esto demuestra que es muy conveniente tener amigos sacerdotes, me dijo, mira a ver qué pasó en el lanzamiento de Radio Vaticana. Entonces nada, pues estuve almorzando con él y al terminar el almuerzo me fui a mi Mac, que ha muerto, pobrecillo, y busqué en el archivo del Vaticano cómo había sido la crónica del lanzamiento de Radio Vaticana, con idea de encontrar algo que nos pudiera servir para justificar la decisión de que el Papa hiciese un tuit. Y entonces nos encontramos con que en el año 31, fue del siglo pasado, cuando el Papa inauguró Radio Vaticana, leemos la crónica de ese día. Y el que lanzó la Radio Vaticana, que en su día fue un avance espectacular para la imagen de la Iglesia, porque la gente nunca había escuchado la voz del Papa. Y ahora nos parece normal verlo en televisión, pero en aquella época no lo era, ni verle ni oírle, ¿no? El Papa presenta Radio Vaticana en compañía de Marconi, un tal Marconi, que lo conoceréis por el Trivial Pursuit, que fue el que inventó la radio, el inventor de la radio. Marconi es un señor que es católico, muy rico, con una fortuna inmensa, y un hombre de misa diaria, o sea que todos los días recibía la comunión. Y el Papa le pide 2 cosas, le pide que le diseñe la radio, que se la pague. Y Marconi accede y hace una inversión enorme, ¿no? Una donación enorme a la Iglesia. Y el día de la presentación, el Papa hace una alocución en latín de 5 minutos, ¿vale? Han cambiado, gracias a Dios, mucho las cosas, ¿no? Una alocución de 5 minutos y luego envía un mensaje al mundo en Morse. En Morse,